Shash sombras en la calle Luna, la lluvia caía con una paciencia casi cruel sobre la calle Luna. Cada gota parecía arrastrar consigo la memoria de la ciudad, borrando huellas, limpiando manchas que nadie quería ver. Bajo las luces moribundas de los postes, las sombras se alargaban sobre el asfalto mojado. El olor a gasolina, sudor y tabaco se mezclaban en el aire, y entre los charcos caminaban mujeres con los ojos cansados, acostumbradas a sobrevivir en los márgenes. El inspector Miguel Valdés conocía bien esa calle. No porque quisiera, sino porque cada crimen lo traía de vuelta a ese mismo punto, como si el destino tuviera sentido del humor. Había servido 20 años en homicidios, y sin embargo, nada lo preparaba para el silencio de los callejones, donde el miedo dormía con los ojos abiertos. Esa noche, una joven llamada Sara fue hallada muerta detrás de un viejo edificio abandonado. Tenía apenas 22 años, una de las tantas que trabajaban en la calle, invisible para casi todos. Valdés observó el cuerpo con la resignación del que ya no tiene lágrimas que gastar. Llovía aún, y las luces azules de las patrullas se reflejaban en los charcos como espejos rotos. Al día siguiente, el caso ocupaba apenas una línea en los periódicos. Otra mujer asesinada en el centro, decía, sin nombre, sin historia. Pero para Valdés, aquel rostro no era uno más. Había algo en los ojos de la chica, incluso en la fotografía del expediente, una mezcla de miedo y de esperanza rota que le resultaba familiar. Quizás porque, en el fondo, todas las víctimas le recordaban a su hija, la misma, que se había ido hace años sin despedirse. Mientras revisaba los informes en su oficina, el inspector notó un detalle. Todas las víctimas de los últimos meses eran mujeres jóvenes, sin familia cercana, todas vistas por última vez en la calle Luna. No era un patrón casual, era una casa. Valdés volvió a esa calle por la tarde. La lluvia había dado tregua y el aire olía a hierro oxidado y perfume barato. Frente a un mural lleno de retratos de mujeres desaparecidas, una anciana encendía velas con las manos temblorosas. Le llamaban Doña Luz, aunque su mirada parecía hecha de sombras. «Usted es policía, ¿verdad?», le dijo sin apartar la vista del fuego. «Aquí ya no quedan santos, señor, solo fantasmas». Valdés no respondió. Miró las llamas reflejarse en los ojos de la mujer y comprendió que, en ese rincón del mundo, la fe era lo único que aún resistía el olvido. Esa noche entró en un bar de luces rojas llamado El Paraíso, donde las chicas se movían en la resignación de quien finge alegría. Allí lo esperaba Lina, una mujer de voz grave y sonrisa cansada. Había sido amiga de Sara. Lina le contó que, días antes de morir, la joven decía sentirse vigilada. Un cliente nuevo, educado, silencioso, que pagaba más de lo habitual solo por hablar con ella. No la tocaba, no la insultaba, no pedía nada, solo la observaba. Como si estuviera tomando notas de su alma, dijo Lina. Aquella frase quedó clavada en la mente del inspector. Valdés regresó a su departamento esa noche. La lluvia golpeaba el cristal y sobre la pared colgaban fotografías, mapas, horarios y nombres. Una telaraña de rostros cubría la pared del departamento. Valdés se detuvo frente a la fotografía de Sara, recién añadida. Sobre su rostro aún joven, el inspector había escrito en letras pequeñas: tenía miedo. A veces el miedo era la única pista verdadera. Encendió un cigarrillo y dejó que el humo dibujara formas en el aire. Sabía que aquel asesino no era un cualquiera. No se trataba de un impulso o de una locura repentina. Había método, había calma. El asesino elegía a sus víctimas con precisión quirúrgica. Entonces sonó el teléfono. Era el agente Morales. Su voz sonaba contenida, con ese temblor que anuncia una revelación importante. Las huellas parciales encontradas en el cuerpo de Sara coincidían con un expediente cerrado hacía 2 años. Un médico forense, el doctor Emilio Arias, que había renunciado abruptamente tras una investigación interna. Había trabajado en el mismo distrito donde aparecieron las primeras víctimas. Valdés sintió un escalofrío. En la fotografía del archivo, Arias tenía el rostro sereno, casi amable. Era el tipo de persona a quien la gente confiaba sus miedos. Y quizás, pensó el inspector, también sus últimos suspiros. Pasaron los días, y el nombre de Arias se volvió una sombra en el expediente. No figuraba en ningún hospital ni en registros recientes. Pero un viejo conserje del Hospital Central recordó algo. Arias solía visitar un edificio abandonado a las afueras, un antiguo pabellón psiquiátrico clausurado. Un lugar olvidado, perfecto para esconder secretos. La noche en que Valdés fue allí, el viento aullaba entre los ventanales rotos. El lugar olía a polvo y desinfectante viejo. La linterna apenas rompía la oscuridad.
En una de las salas encontró paredes cubiertas de fotografías. Las mujeres, una por una, observándolo desde el papel. En algunas, los ojos habían sido recortados. En otras, los labios estaban marcados con lápiz rojo. Sobre una mesa había muñecas rotas, cada una con un nombre escrito en el pecho. Sara estaba entre ellas. Morales, detrás de él, murmuró algo parecido a una oración. Entonces se oyó un ruido, un eco de pasos. Al fondo del pasillo, una puerta se cerró lentamente. Valdés avanzó despacio con el arma en la mano. Cada paso resonaba como un golpe de reloj. Cuando empujó la puerta, una figura emergió de la penumbra. Era Arias. Vestía un abrigo oscuro y guantes de cirujano. Su rostro estaba limpio, tranquilo, casi beatífico. Inspector Valdés, dijo con voz pausada, sabía que vendría. Siempre viene. Valdés no habló, solo lo apuntó. Arias sonrió. Ellas estaban perdidas, continuó el médico. Eran cuerpos vacíos, desechados. Yo solo quise devolverles la pureza que les robaron. ¿Sabe lo que es ver tanta miseria, tanta carne convertida en moneda? No las redimió, respondió Valdés con voz áspera. Las mató. Arias inclinó la cabeza. Redención, justicia. Palabras que los hombres usan para ocultar su culpa. Usted también carga una, ¿verdad? Una hija, quizá. El nombre de su hija resonó en la mente de Valdés como un golpe sordo. Por un segundo su pulso vaciló. Arias aprovechó el silencio para dar un paso hacia adelante. Usted y yo no somos tan distintos, inspector. Los dos queremos limpiar la calle. El tiempo se detuvo un instante. El aire olía a óxido. El reflejo de la linterna se movió y entonces Arias alzó una mano. Algo brilló entre sus dedos. Una jeringa llena de un líquido amarillento. Valdés disparó. El sonido retumbó en las paredes. El médico cayó de rodillas, con una expresión casi agradecida. En sus labios se dibujó una sonrisa tenue, antes de desplomarse sobre el suelo frío. Morales corrió hacia él. ¿Está bien, jefe? Valdés respiraba con dificultad. Miró las paredes cubiertas de fotografías, los nombres, los rostros. No, dijo con la voz baja, pero ella sí lo estaría, si hubiéramos llegado antes. El silencio lo envolvió todo. Solo se oía el goteo del agua desde alguna grieta en el techo, marcando el paso del tiempo. Horas después, cuando el amanecer se asomaba entre los edificios, Valdés volvió a la calle Luna. La lluvia había cesado, pero el pavimento seguía brillando como si la ciudad llorara a escondidas. Doña Luz estaba allí, como siempre, encendiendo velas frente al mural. El inspector se detuvo a su lado. ¿Ya terminó todo? Preguntó ella, sin mirarlo. Valdés observó el muro. Entre las fotografías había una nueva vela recién colocada. Su luz titilaba con suavidad, como si respirara. Nada termina aquí, respondió al fin. Solo cambia de nombre. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. La ciudad despertaba con su ruido habitual, indiferente a los muertos y a los vivos por igual. Valdés se alejó lentamente sin volver la vista atrás. A su paso, la calle Luna parecía limpiarse de sombras por un instante, pero solo por un instante, porque, al final, en cada rincón oscuro de la ciudad seguía latiendo el mismo corazón de niebla. El mal no desaparecía, solo mudaba de piel. Y en el aire, entre el humo, una voz parecía susurrar lo que Valdés ya sabía desde hacía años. Open quote, la oscuridad no se vence, solo se comprende.